Luis Adolfo Siles Salinas va a nacer el 21 de junio de 1925 en la ciudad de La Paz y va a fallecer el 19 de octubre del 2005. Su presidencia va a ser desde el 27 de abril de 1967 hasta el 27 de septiembre de 1969. Vale decir que a la muerte de René Barrientos, él que era su vicepresidente, cuando gana las elecciones, va a asumir el cargo, ¿no? Sobre sus actos administrativos, jóvenes, vamos a tener de que fue Bolivia, en realidad fue un fundador del Pacto Andino, luego Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces vamos a tener esa característica. Bolivia es uno de los fundadores y nuestro presidente Luis Adolfo Siles Salinas es cofundador de esta Comunidad Andina de Naciones compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que va a ser creada el 26 de mayo de 1969. Durante su gobierno también vamos a tener que va a crearse la televisión boliviana, ¿no? Que va a surgir el 30 de agosto de 1969. Y vamos a ver, bueno, ahí dice, ¿no? El decreto emitido por el presidente Luis Adolfo Siles Salinas. Estas dos características que tiene este presidente Luis Adolfo Siles Salinas, ya luego lastimosamente va a ser derrocado por el presidente Alfredo Obando Candia. Ya, bueno, hablemos un poco de Alfredo Obando Candia. Alfredo Obando Candia va a nacer en Cobija, en el departamento de Pando, el 5 de abril de 1918 y va a fallecer el 24 de enero de 1982. Va a ser presidente de nuestro país en 3 oportunidades, incluyendo un cogobierno con René Barrientos. Entonces, su primera presidencia va a ser del 26 de mayo de 1965 al 2 de enero de 1966. Su segunda presidencia va a ser del 2 de enero de 1966 al 6 de agosto de 1966. Su tercera y última va a ser del 26 de septiembre de 1969 al 6 de octubre de 1970. Como primera característica, jóvenes, él es el primer presidente nacido en Pando, también es el único, ¿no? Entonces, una primera característica de su gobierno es citar de que él ha sido el primer presidente pandino. Su segunda característica es que él perteneció a la generación 3 pasos al frente, o sea, vale decir que Alfredo Obando Candia fue a la guerra del Chaco a una edad temprana, ¿no? 15 años va a tener cuando va a participar de la guerra del Chaco. Durante sus gobiernos, jóvenes, cabe destacar que en su primera instancia va a participar en un cogobierno junto a René Barrientos, ¿no? Como acto administrativo más relevante, vamos a citar que durante su presidencia se dio la primera nacionalización, perdón, la segunda. La primera se da en el gobierno de David Toro y la segunda nacionalización entonces sería el 17 de octubre de 1969 durante el gobierno de Alfredo Obando Candia. Como una característica más que la diapositiva nos resalta es que el impulsor para esta nacionalización fue su ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. A ver, otro acto administrativo importante de su gobierno es que es el primer presidente en abrir relaciones con la URSS, vale decir, con la República de, con la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no? Entonces va a tener esa característica también. Aquí una fotografía muy interesante, ¿no? Luego de que ya deja la presidencia, lo van a nombrar como embajador de Bolivia en España. En allá va a poder conocer al generalísimo o al Francisco Franco, que era el dictador español. Y esta es una fotografía muy antigua que ustedes pueden notar, donde vemos que están dándose la mano. Luego tenemos a Juan José Torres, ¿no? Va a ser nuestro presidente número 50, va a nacer en Cochabamba en 1921 y va a fallecer el 2 de junio de 1976. Va a ser presidente desde el 7 de octubre de 1970 hasta el 21 de agosto de 1971.
Fue un presidente podemos decir, fue un presidente muy allegado al pueblo, ¿no? Y por eso una de sus características de gobierno más importantes fue de que creó lo que se conoció como la Asamblea Popular, un órgano que era paralelo a la Asamblea Legislativa y que durante su gobierno tenía un poder similar al de la Asamblea Legislativa. Es más, en la Asamblea Popular, que estaba compuesta por miembros de la COP, miembros de los mineros y otras organizaciones sindicales, tenían un poder muy similar tenían un poder igual al que tenía la Asamblea Legislativa. Entonces va a ser algo que va a ir desgastando y mermando su gobierno, ¿no? Otro hecho importante de su gobierno es que va a nacionalizar la mina Matilde y va a expulsar al Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Miren, en exámenes pasados, más se resalta la muerte de este presidente, porque él va a ser víctima del conocido como el Plan Cóndor. ¿Cómo murió? Lo que va a ocurrir es que se va a ser exiliado a la Argentina, ¿no? Va a ser exiliado a la Argentina y allí mientras estaba viviendo va a ser secuestrado en junio de 1976, lo van a secuestrar, lo van a torturar, es más, su cuerpo se encuentra menos su dedo, es posible que le hayan cortado el dedo porque le querían arrancar el anillo de oro de matrimonio que tenía. Entonces lo encuentran y va a acabar siendo asesinado el 2 de junio de 1976 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, en algunos bancos de preguntas van a ver de que dicen, ¿quién fue el presidente que fue asesinado cuando el Plan Cóndor estaba activo en América? Entonces, se cita a Juan José Torres. Presidente número 51, Hugo Banzer Suárez, ¿no? Hugo Banzer Suárez va a nacer en Santa Cruz el 10 de mayo de 1926 y va a fallecer el 5 de mayo del 2002. Va a ser presidente de nuestro país en dos oportunidades. Su primer gobierno va a iniciar el 21 de agosto de 1971 y va a durar hasta el 21 de julio de 1978. Su segundo gobierno, el democrático, porque el primero va a ser dictatorial, el democrático va a ser del 6 de agosto de 1997 al 7 de agosto del 2001. Bueno, como primero vamos a citar su primer gobierno. Va a entrar luego de derrocar al presidente Juan José Torres y este primer gobierno va a ser uno de los más largos de la historia de Bolivia, ya que van a comprender, haciendo un cálculo, ¿no? Va a comprender 7 años, ¿no? Aproximadamente va a ser la cantidad y sumado a su otro gobierno va a tener en total gobernando nuestro país 10 años va a acabar gobernando. Durante su primer gobierno, el hecho más destacado, bueno, aquí tenemos una frase de Banzer, ¿no? Que decía, más vale un gramo de lealtad que una tonelada de inteligencia, va a decir. Durante su primer gobierno se va a destacar mucho lo que es el famoso abrazo de Charaña, que se va a dar con su par, dictador igual chileno, Augusto Pinochet, en la región de Charaña el 8 de febrero de 1975, donde ambos dictadores van a intentar buscar una solución al problema marítimo. Y como gran logro que van a tener en va a ser el intento de negociación y el colocado a través de las embajadas, tanto de Chile en La Paz como de Bolivia en Santiago de Chile. Pero luego por una petición que va a hacer Pinochet, que va a decir de que podrían darle una salida soberana a cambio de un territorio también a Bolivia, entonces se van a romper las relaciones y también se van a ceder las embajadas nuevamente. Miren, una particularidad que es que del primer gobierno de Banzer es que durante su gobierno se aplicó el plan o la Operación Cóndor, ¿no? Que era un plan que vinculaba a las dictaduras de Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, que tenía la finalidad de evitar el comunismo
en estos países. Fue un episodio trágico y crítico en la historia de América, en la historia del mundo, por la gran cantidad de personas que van a fallecer. Miren, durante el primer gobierno de Banzer, es una estimación que va a matar, pues, se va a asesinar, no es que va a matar, sino que se va a asesinar a 468 personas, va a haber 667 exiliados y decenas de desaparecidos. Entonces, un hecho curioso que se resalta en la historia es cómo, digamos, a un momento Banzer, quien había dirigido una ola de terror en nuestro país, luego va a ser electo como presidente de nuestro país. Y desde la fundación de su partido, el ADN, viene siendo muy interesante lo que va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, Marcelo Quiroga Santa Cruz había decidido seguirle un proceso de responsabilidades por su gobierno dictatorial. Sus asesores le aconsejan que cree un partido político para blindarse, y es así que se crea Acción Democrática Nacionalista, con el que va a empezar a participar en las elecciones. Por ejemplo, la primera elección que va a participar va a ser en 1985, donde va a ganarle a Víctor Paz Estenssoro por un 33% a 30%, pero el Congreso va a acabar eligiendo a Víctor Paz Estenssoro. En un segundo caso va a postular, y en el segundo caso van a elegirle a Jaime Paz Zamora, vale decir, en 1989. Y ya en su última postulación a la presidencia, en 1997, va a acabar ganando las elecciones, ¿no? ¿Qué se destaca de su gobierno, ¿no? Del gobierno de Banzer? Es la construcción de varias carreteras, la implementación del plan para erradicar cultivos, y durante su gobierno va a sufrir lastimosamente un cáncer que lo obliga a renunciar el 7 de agosto del 2001. Nos vamos a ir al presidente número 54, que es Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce, jóvenes, va a ser presidente. Bueno, primero empecemos, presidente número 54, y van a ser el 11 de marzo de 1912 en La Paz, y va a fallecer el 20 de junio de 1996. Va a ejercer la presidencia a partir del 8 de agosto de 1979 hasta el 1 de noviembre de 1979, menos de un año, ¿no? ¿Cómo llega a la presidencia? Miren, nos hemos comido algunos presidentes por su baja relevancia, pero el señor David Padilla Arancibia va a llamar a elecciones en las que van a participar la UDP y el MNR. En este caso, entre ambos van a sacar un voto muy similar al 30%, aunque había ganado la UDP, y les había dado cierta cantidad de diputados y senadores en el Poder Ejecutivo. Como estaban muy cerca y ninguno había alcanzado el 50%, el Congreso tenía que elegir quién iba a ser el presidente, pero para elegir al presidente tenían que llegar a un consenso de un 70% de los votos a favor de uno de los candidatos. No se va a dar esto, no se va a poder llegar, y entonces el Congreso va a decir, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Necesitamos un presidente, y van a escoger en ese momento al presidente del Senado, que era el señor Walter Guevara Arce. Entonces se va a hacer cargo del poder, y Walter Guevara Arce, como hecho más importante y relevante de su gobierno, va a tener que durante su gobierno va a lograr que la OEA reconozca la reivindicación marítima boliviana. Ese es el hecho más importante que va a tener durante su gobierno. Se va a estar realizando justamente en nuestro país esta asamblea de la OEA, y por un criterio de personas que cuando Guevara Arce solicita que debería de ampliar su mandato, no le iba a ser suficiente los 3 meses para elegir la presidencia y demás, va a solicitar una ampliación, y muchos lo van a tomar como si el presidente quisiera eternizarse en el poder a pesar de no haber ganado las elecciones.
Es así que un personaje llamado Alberto Natush Bush, quien era parte del gobierno, era un ministro de Walter Guevara Arce, va a decidir darle golpe de Estado. Alberto Natush Bush. Alberto Natush Bush es el presidente número 55 de nuestro país. Va a nacer en Riberalta, departamento del Beni, el 23 de mayo de 1933 y va a fallecer el 23 de noviembre de 1994. Va a gobernar nuestro país del 1 de noviembre de 1979 al 16 de noviembre de 1979. Primera característica, es el primer presidente nacido en Beni, aunque hay una polémica con el presidente Germán Bush, que se dice que igual nació en Beni, pero su partida de nacimiento está en Santa Cruz. Entonces, en algún caso, si les preguntan quién fue el presidente que nació en Beni, Alberto Natush Bush va a ser. Hablando de su tío, bueno, Germán Bush fue su tío también, ¿no? Entonces, tiene esas dos particularidades. Lo siguiente, su golpe de Estado es conocido como el golpe de Todos los Santos, porque se va a dar el 1 de noviembre de 1979. Entonces, el golpe de Todos los Santos es como se llama su golpe. Este gobierno va a ser uno de los más cortos de la historia de nuestro país, estando solo en la presidencia Alberto Natush Bush entre 15 y 16 días, ¿ya? Ya sabemos que el gobierno más corto de nuestro país es el de Pedro Blanco Soto, que tiene entre 5 y 6 días, ¿no? En el gobierno. Entonces vamos a tener esa característica y lastimosamente durante su golpe de Estado van a morir unos 2 centenares, una cantidad de más o menos 200 personas, y esto les va a desmotivar a Alberto Natush Bush, pues a él también, según él mismo había dicho, le habían engañado, le habían dicho que el pueblo estaba de acuerdo en que él sea presidente, que lo iban a apoyar y demás, pero en muchas partes de La Paz se hacían protestas, inclusive se da relatos donde un helicóptero empieza a disparar indiscriminadamente a las personas solo por reunirse. Entonces, va a ser, digamos, un gobierno corto por la presión de las personas y Alberto Natush Bush va a preferir renunciar. Algo que se le critica mucho es que, si se acuerdan, la OEA había reconocido que Bolivia tenía una demanda marítima. Solo un voto había habido en contra en esa reunión aquí en la ciudad de La Paz, que era el voto de Chile. Entonces, era un buen antecedente para nuestro país, pero lastimosamente el día que tenían que firmar el acta, ¿no? El 1 de noviembre, se va a dar el golpe de Estado, los miembros de la OEA van a tener que salir huyendo y no se va a hacer la firma, y desde ese día hasta nuestro día, ¿no? Ya creo que es 7 de julio del 2023, la OEA no ha vuelto a tocar el tema, diciendo que es bilateral nada más el tema, ¿no? Entre Bolivia y Chile. Bueno, es un poco algo que ensució un poco la imagen de Alberto Natush Bush, ¿no? En ese momento, jóvenes, siempre se habló de una participación del MNR, ¿no? Tal vez no directa de Víctor Paz Estenssoro, quienes ya se odiaban entre ellos, ¿no? ¿Se acuerdan que el MNR, cuando se funda, va a estar fundado por Hernán Siles, Montenegro, Guevara Arce y Víctor Paz Estenssoro? Estos últimos tres, Víctor Paz Estenssoro, Guevara Arce y Hernán Siles, se estaban disputando la presidencia. Entonces, entre ellos mismos se van a empezar a colocar zancadillas, y por eso nace la frase de que el MNR se había sentido feliz de haberlo fregado a Walter Guevara Arce. Es por eso que cuando renuncian a Natush Bush van a decir, ¿quién se va a hacer cargo de la presidencia? Ya que no querían que vuelva el presidente del Senado, este cargo le va a caer a la presidenta de la Cámara de Diputados, que en ese momento era Lidia Gayler Tejada, ¿no? Lidia Gayler Tejada va a nacer el 28 de agosto de 1921 en Cochabamba y va a fallecer el 9 de mayo del 2011. Vale, sí que ya estamos medio contemporáneos con los presidentes, ¿no? Va a ejercer la presidencia desde el 16 de noviembre de 1979 hasta el 17 de julio de 1980. Bueno, ya les he comentado por qué va a ser elegida. Durante su gobierno, que es un gobierno corto, se puede destacar que se llevó el primer Congreso Indígena de Mujeres. Su más grande error tal vez fue la devaluación de la moneda boliviana, que en su momento valía
20 bolivianos, un dólar, entonces lo vuelve 25 y 1, que va a causar una desvalorización del boliviano. Ya. Tal vez algo más que destacar sobre ella es que ella hizo que el 11 de octubre, el 11 de octubre sea en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, se considere como el Día de la Mujer. Fue la, bueno, la única presidenta del siglo XX, ¿ya? Es otro de, va a ser la única presidenta del siglo XX y también es la primera mujer presidenta de Bolivia, ¿no? ¿Qué más puedo decir? No, lastimosamente va a ser desocada por Luis García Mesa, ¿no? Luis García Mesa, quien le va a obligar a leer un discurso, como ella misma lo calificó de infame, porque lo que pasa es que Luis García Mesa manda al ejército a secuestrar a sus ministros, son agredidos según ella, y luego le obligan, él dice que el mismo Luis García Mesa había escrito la carta de renuncia de Lidia Gayler y la obliga a leerlo, ¿no? Bajo amenazas y demás. Lo lee y tiene que entregarle el poder a Luis García Mesa. Luis García Mesa va a ser el presidente número 57, ¿no? Va a nacer el 8 de agosto de 1929 y va a fallecer el 29 de abril del 2018. Va a ser presidente de nuestro país desde el 17 de julio de 1980 al 4 de septiembre de 1981. Su gobierno fue uno de los gobiernos más nefastos que vivió la historia de nuestro país, porque va a estar acompañado de uno de sus célebres ministros, ¿no? El ministro del Interior, que era llamado Luis Arce Gómez. Luis Arce Gómez va a acuñar una frase pregunta de examen, que les van a decir, la frase de él es: tienen que andar con su testamento bajo el brazo, ¿no? Palabras que va a decir para luchar en contra de aquellas personas que se habían opuesto al golpe militar. Inclusive tachaba a los líderes sindicales como los cabecillas, y las personas que salían a marchar eran tontos útiles, y que a los cabecillas los iban a buscar, que no se pasaran de vivos, que iban a ser taxitarios, dice, o sea, que iban a ser muy duros con ellos, y les mandaba el mensaje de todo aquel que quiera ir en contra del gobierno, en contra de la estabilidad, tienen que andar con su testamento bajo el brazo, va a decir. Al gobierno también, aunque esto ocurre antes de que entre al poder, pero se dice que Luis García Mesa, en historia, ¿no?, de que el 21 de marzo de 1980 mandó a secuestrar al sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, y lo van a llevar al matadero, allá lo van a torturar y lo van a acabar matando, ¿no? Lo van a acabar matando de una forma muy cruel, ¿no? Se calcula que tuvo 17 balazos. La causa por la que lo matan es porque Luis Espinal Camps ayudó a derrocar en algún momento a Banzer, ¿no? Porque Banzer fue derrocado el 21 de julio, va a ser derrocado el 21 de julio por una huelga de hambre de mujeres, ¿no?, que estaban dirigidas por Domitila Chungara. ¿Cuál va a ser el éxito de Domitila Chungara? Va a ser que Luis Espinal Camps va a hacerlo público, ¿no?, a nivel internacional, lo que estaba ocurriendo, y los ojos del mundo van a mirar cómo Banzer estaba luchando. Entonces, por eso el 21 de julio de 1978, ante esa huelga de hambre y por la presión internacional, Banzer denuncia. Enterado de esto, Luis García Mesa, antes de dar el golpe de Estado, ustedes fíjense, el golpe de Estado lo va a dar el 17 de julio de 1980, va a mandar a secuestrar, lo va a matar, y va a ser un claro mensaje porque era un extranjero, un personaje importante. Luis Espinal Camps fue fundador del periódico El Hombre Libre, El Fígaro, fue el fundador fue un personaje que apoyó la Cinemateca Boliviana, era sacerdote, jesuita. Si ustedes ven en la mano izquierda, no van a poder ver el símbolo comunista, pero es representado ahí crucificado Jesús, que era el símbolo que utilizaba Luis Espinal Camps. Entonces, esas van a ser las razones por las que los van a llevar a matar. Era un mensaje claro para que cualquiera que intente ir en contra del gobierno extranjero o nacional iba a acabar así. Entonces, es trágica la muerte de Espinal por manos de García Mesa. También durante su gobierno, jóvenes, se va a matar
el 17 de julio de 1980, bueno, miren, así es la historia. Lo que pasa es de que se da el golpe y el CONADE se estaba reuniendo en la central, en la COP, ¿no? En la central obrera, ¿no? Lo que hoy día sería de la San Francisco al frente. Estaban ahí reunidos y de repente llega una ambulancia con hombres vestidos de civil, según los testigos con corte militar, y van a llegar y van a ir buscando, ¿no? Se dice inclusive que dijeron malas palabras como ¿dónde está Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Quién es Marcelo Quiroga Santa Cruz? Y Quiroga Santa Cruz baja para que se detengan. Dice, yo soy Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y le dicen, a vos estábamos buscando, y le dicen una mala palabra y lo acaban acribillando. Se lo llevan, dice, vivo, y hasta el día de hoy, jóvenes, jamás se ha encontrado el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Hasta el día de hoy su cuerpo sigue desaparecido, ¿no? Entonces, por eso generalmente se dice que murió el 17 de julio de 1980. Tiene una frase que, miren, ambos personajes, tanto Luis Espinal Camps, por ejemplo, tiene la frase, la vida es para gastarla por los demás, o la otra que es, que no tenga la valentía de hablar en favor de Dios, tampoco tiene la valentía, tampoco tiene el valor de hablar en favor del hombre. Entonces, ambas frases y ambos personajes, la otra de de Quiroga Santa Cruz es, jamás pensaron los miembros, esta es la frase que va a decir cuando se hace la nacionalización a la Golf. Entonces, ambos personajes tienen sus frases célebres, ¿no? Otro hecho trágico que ocurrió en el gobierno de Luis García Mesa fue que el 15 de enero de 1981, van a ser asesinados los jóvenes miembros del partido del MNR, quienes estaban reunidos en la calle Harrington, en una casa allá, debatiendo cómo podían luchar contra el gobierno, ¿no? ¿Qué podían hacer? Y ahí aparece su grupo paramilitar y entran a la casa y pues los empiezan a matar uno por uno. Los muertos de héroes, ¿no? De la democracia, tanto como Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y los jóvenes que están acá, van a ser mártires de la democracia y van a ir muriendo, ¿no? En el gobierno de García Mesa. Para que quede un poco más claro, más o menos se estima que en el gobierno de García Mesa existieron 500 asesinatos, unos 4.000 detenidos, y bueno, va a ocurrir estos 3 episodios trágicos, ¿no? Otra cosa sobre el gobierno es que en algún momento se los acusó de ser un narcogobierno, porque evidentemente mucho dinero que les ingresaba a nuestro país había venido del narcotráfico. Entonces, esa fue una razón por la que Estados Unidos tampoco reconoció a su gobierno, ¿no? No lo habían reconocido por esta razón Estados Unidos. Entonces, ya con la presión internacional, con la presión interna, además, se va a ver obligado a renunciar. Y antes de renunciar va a decir, va a leer este discurso, ¿no? Que va a decir, el general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad está la patria. Es por esa circunstancia que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes, ¿no? Y con ese discurso va a acabar denunciando García Mesa a la presidencia, ¿no? Vamos a irnos con el presidente número 59, Guido Vildoso Calderón. Guido Vildoso Calderón va a nacer en 1937 y sigue vivo, ¿ya? Entonces, por eso no hay una fecha de finalización. Va a ser presidente desde el 21 de julio de 1982 hasta el 10 de octubre de 1982. Su acto más importante va a ser que va a ser el presidente que va a devolver la democracia a Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1982, para ser exactos, el 10 de octubre, le va a entregar el poder a Hernán Siles Suazo. Y con esto se conmemora el 10 de octubre como el Día de la Democracia en nuestro país. Ese es el hecho más importante y esta es su pregunta, ¿no? ¿Quién fue el presidente que devolvió la democracia a Bolivia? Es su pregunta en algunos exámenes pasados.
Bueno, el presidente Hernán Siles Suazo, ¿ya? Bueno, miren, aquí tengo, vamos a ver, ¿no? Hernán Siles Suazo va a nacer en La Paz el 19 de marzo de 1913. Y va a fallecer el 6 de agosto de 1996. Va a tener dos presidencias, ¿ya? La primera presidencia va a ser del 6 de agosto de 1956 al 6 de agosto de 1960. Y su segunda presidencia va a ser del 10 de octubre de 1982 al 6 de agosto de 1985. Hernán Siles Suazo fue un personaje que dirigió, bueno, es que esto es un poquito de debate, ¿no? Porque siempre se le atribuye a Víctor Paz Estenssoro el haber dirigido la revolución del 52, pero cuando ocurre, él estaba en Argentina, y si bien desde allá apoyaba, el que dirigió justamente el movimiento es el que es conocido como el hombre de abril, que es Hernán Siles Suazo. Entonces va a dirigir la revolución del 52 acá en Bolivia, ¿no? Entonces, durante su gobierno, uno de los hechos más destacables es que se va a vivir la crisis inflacionaria más alta de nuestro país. Se habla de una devaluación de la moneda hasta un 3000% de crisis económica. Van a aparecer los billetes y los cheques que ustedes están viendo en imágenes. Esta fue la peor crisis económica que vivió nuestro país. Otra característica es que él es el que inicia el ciclo de lo que se conoce como la época de la democracia en nuestro país, porque es justamente Guido Vildoso Calderón que le da entrega a la presidencia a Hernán Siles Suazo. Bueno, ese va a ser los hechos destacados, ¿no? Luego nos vamos al presidente número 60, quien va a ser Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora va a nacer el 15 de abril de 1939. En la actualidad sigue vivo. Nace en Tarija, nace en Cochabamba, disculpen. Víctor Paz Estenssoro, su tío es el que nace en Tarija, ¿no? Entonces, Jaime Paz Zamora va a nacer entonces en Tarija, perdón, en Cochabamba. En Cochabamba iba a gobernar Bolivia desde el 6 de agosto de 1989 hasta el 6 de agosto de 1993. Durante su gobierno, bueno, como dato personal, ¿no? Va a fundar el partido del MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Va a participar junto a elecciones junto a Hernán Siles Suazo, y van a crear la UDP, que era Unidad Democrática Popular, en la cual van a ganar y él va a ser vicepresidente. Va a sufrir un accidente aéreo, por eso parte de su rostro está quemado, ¿no? En un accidente, viajando a hacer campaña hacia Oruro. Durante su gobierno se va a aprobar el acuerdo Mariscal Santa Cruz con Perú, que dio la facilidad de 5 kilómetros de playa a Bolivia en Hilo. O sea, vale decir, el puerto de Hilo fue una negociación del gobierno de Jaime Paz Zamora. Durante su gobierno también se va a dar la extradición del nazi Klaus Barbier, ¿no? Va a ser extraditado de nuestro país. Es Klaus Allmann, se cambia el apellido a Klaus Barbier, y va a ser asesor de los gobiernos de Banzer y de García Meza. Entonces, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, una vez identificado y capturado, se lo extradita también fuera de nuestro país. Bueno, por algunos cargos se le acusó de tener vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, en la actualidad, como dice, se encuentra retirado en Tarija.
Aquí nos habla un poquito de cómo llegó a ser presidente, ¿no? Es curioso, ¿no? En las elecciones de 1989, el MIR había sacado apenas el 19,6, el ADN 22,6 y Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR había sacado 23, pero por una coalición, ¿no? Entre el ADN y el MIR y otros partidos, van a juntar el 70%, porque el Congreso los elijan, y así por primera vez se elegía a un candidato que había llegado en tercer lugar y sería elegido y ungido como presidente de nuestro país, ¿no? Estos son los hechos, ¿no? Dice, esto no es de menos, pero dice, el 10 de diciembre de 1989 fue capturado el ministro del Interior de García Mesa, Luis Arce Gómez, ¿no? También es lo que les decía, ¿no? Que firmó el convenio de Hilo, conocido como Bolivia-Mar, con Fujimori en 1992, por el cual nos dan 5 kilómetros de costa para que los bolivianos puedan visitar. Luego tenemos al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada va a nacer en La Paz el 1 de julio de 1930. Va a ser presidente de nuestro país en 2 oportunidades, del 6 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1997 y del 6 de agosto del 2002 al 17 de octubre del 2003. Tenía un apodo convencional, los presidentes igual, pero a este se le utilizaba más, se le decía Goni. ¿Por qué? Porque él había estudiado en el extranjero y hasta tenía el acento marcado estadounidense al hablar hasta en español. Su hecho de gobierno más importante entre 1993 y 1997 es lo que se conoce como la capitalización y privatización de las empresas públicas bolivianas, que son 5 las importantes que se van a capitalizar, que son ENDE, LAF, ENFE y EPFB y Entel. ENDE era la empresa de electricidad, LAF era el Yoita Aéreo Boliviano, ENFE era la empresa nacional de ferrocarriles, YPFB era Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Entel era la empresa de telecomunicaciones. Entonces, durante su gobierno se va a dar esta nacionalización. Tal vez algo que está un poco más cercano o de su último gobierno, donde por ejemplo se va a aprobar una ley de reforma educativa y se va a aprobar la ley del INRA. También en su segundo gobierno se va a incorporar al Mercosur, ¿no? En el 2002, cuando gana las elecciones, cuando es elegido como presidente, se va a dar un fenómeno interesante el 2003 que va a ser conocida como la guerra del gas, que tiene su punto de clímax en un momento cuando se suben los sueldos y otro momento, perdón, cuando se da un impuesto a los sueldos de los bolivianos y en otro momento cuando se va a decidir la exportación del gas boliviano por puertos chilenos. Entonces, todo eso va a ser un levantamiento primero en febrero, que va a culminar luego en octubre, para ser exactos, el 17 de octubre del 2003, con la muerte de cientos de compatriotas bolivianos, muchos cientos igual de heridos, y va a obligar que Gonzalo Sánchez de Lozada tenga que renunciar a la presidencia e irse exiliado a Estados Unidos, en donde actualmente reside. Luego de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se va a hacer cargo su vicepresidente. Su vicepresidente es Carlos de Mesa Gisbert. Carlos de Mesa Gisbert va a nacer el 12 de agosto de 1953 y en la actualidad sigue vivo. Ya va a ser presidente desde el 18 de octubre del 2003 hasta el 8 de junio del 2005. Miren, como su vida personal se puede decir que fue catedrático de la UMSA, en la carrera de historia, ¿no? Fue un periodista y político, en la actualidad vivo, ¿no? Va a participar en el MNR, apoyado por Gonzalo Sánchez de Lozada, y
Durante su gobierno, los hechos que se puede destacar es de que se va a aprobar la ley de participación popular, por la cual se podía participar a varios grupos pequeños en elecciones municipales y también en elecciones departamentales. También durante su gobierno se va a hacer la reglamentación y el uso de la bandera y de el escudo, ¿no? Y de ese mismo al último le va a acabar cambiando nuevamente a la llama, porque el escudo antes estaba una alpaca y luego se le vuelve a cambiar a la llama. Por las presiones políticas y los paros que se habían dado, especialmente dirigidos desde Chapare, otros dirigidos desde el Alto, lo van a obligar a renunciar. Una particularidad de su renuncia de Mesa Gisbert es de que en un momento él no acepta renunciar si es que el presidente del Senado, Ormando Bacadíes, no renuncia primero. Textualmente, o literalmente, perdón, le renuncia a él y luego exige la renuncia también del presidente de la Cámara de Diputados, quien iba a ser el nuevo presidente de Bolivia. Y es por eso, después de que se dan estas dos renuncias, recién acaba renunciando y le deja el poder a quien entonces era el presidente de la judicatura, ¿no? Del Poder Judicial, perdón, ¿no? Va a ser presidente del Poder Judicial, que va a ser Eduardo Rodríguez Belcé. Belcé va a nacer el 2 de marzo de 1956 y sigue vivo hasta la actualidad. Va a ser presidente del 9 de junio del 2005 al 20 de enero del 2006. Su acto más importante de gobierno, y ya un poquito ya estamos en la actualidad, es de que va a llamar a elecciones. En estas elecciones va a acabar ganando el señor Evo Morales Ayma, y Evo Morales Ayma se va a convertir en el 65º presidente de Bolivia. Evo Morales va a nacer en Orinoca, en el departamento de Oruro, el 26 de octubre de 1959, e igual sigue vivo. Como características particulares, fue presidente de Bolivia y al mismo tiempo fue presidente de los cocaleros. Evo Morales se convierte en ser el primer presidente nacido en Oruro, o sea, vendría siendo el primer presidente que nació en Oruro. Fue un líder que dirigió también las protestas en contra del gobierno de Goni y luego con las protestas en contra de Carlos Mesa. Participó en las elecciones por su propio partido, ¿no? Por el MAS, Movimiento al Socialismo, y el IPSP, que era su asociación, y va a acabar ganando. Durante su gobierno, los actos más destacables, se puede citar, por ejemplo, que se va a cambiar el nombre de República de Bolivia, o el título, ¿no? De República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. El decreto por el que se va a realizar eso va a ser el 18 de marzo del 2009, dando así como entendido que desde el gobierno de Evo Morales se va a llamar Estado Plurinacional de Bolivia. También se va a escribir una nueva Carta Magna, ¿no? Una nueva Carta Magna, o sea, una nueva constitución política del Estado que va a ser aprobada, que va a ser aprobada en el 7 de febrero del 2009 y va a ser publicada el 9 de febrero del 2009. Entonces, con particular se crea una nueva constitución. Durante el gobierno de Evo Morales, en su primera gestión, se va a hacer la nacionalización de los hidrocarburos, que vendría siendo la tercera, que se va a realizar el 1 de mayo. Bueno, durante su gobierno se hizo varias nacionalizaciones, no solo de petróleo, sino que también se va a hacer nacionalizaciones de Entel. Se van a recuperar varios estamentos que se habían privatizado, o varias empresas estatales que se habían privatizado para el Estado boliviano. Tal vez otro hecho interesante que se da durante el gobierno de Evo Morales y que es único también, va a ser que Bolivia va a comprar su primer satélite, y este va a ser lanzado el 20 de diciembre del 2013. En la actualidad sigue vivo Evo Morales y bueno. Para ir cerrando, rescatando estas diapositivas que muy bonitas, ¿no? Que vamos a ir viendo, dice, ¿no? Presidentes asesinados van a ser los que están viendo a mano derecha, ¿no? Asesinados, dice, ¿no? Pedro Blanco Soto, recuérdense que es el presidente que ha gobernado apenas entre 5 y 6 días, es el primer presidente Cochalo. Luego tenemos a Agustín Morales, que decíamos que lo ha asesinado su propio sobrino, Federico Lafalle, en Palacio de Gobierno.
Teníamos a Gualberto Villarreal, que también les decía de que ese presidente fue colgado en Plaza Murillo, entonces el personaje que fue colgado ahí, fue colgado el 21 de julio de 1946. Adolfo Vallivian Coles, que por una enfermedad, un cáncer, va a acabar falleciendo, ¿no? Y luego tenemos, dice suicidio, entre comillas, de Germán Busch, por lo que les había comentado, de que todavía hay dudas sobre cómo ha muerto, ¿no? Entonces va a acabar muriendo en la presidencia. Y luego tenemos a René Barrientos, y René Barrientos, ¿se acuerdan del Kencha helicóptero, no? Que habíamos visto una fotografía que era muy interesante, que nos mencionaba de que él posiblemente haya sido víctima de una trampa, porque saben, el que le alquila ese helicóptero va a ser la empresa de Luis Arce Gómez, Luis Arce Gómez, y es Luis Arce Gómez también quien le alquila el avión a los partidarios del MIR. Y bueno, luego hemos visto cómo trabaja como ministro del Interior en el gobierno de García Mesa, entonces por eso se sospechaba de que no fue un accidente, sino que lo mandaron a matar. Hubo presidentes que hubo presidentes que tuvieron lazos de sangre, ¿no? Por ejemplo, Pedro Blanco Soto fue abuelo del general Carlos Blanco Galindo, ¿no? Entonces van a ser dos familiares. Luego tenemos a Salvador Isidoro Belsu y Jorge Córdoba, que habíamos dicho que Jorge Córdoba estaba casado con la hija de Belsu. Luego tenemos a los primos, a Narciso Campero Leyes y Gregorio Pacheco, ¿no? Un dato también no menor es recordar de que Narciso Campero es el primer presidente nacido en Tarija. Luego tenemos al mariscal de Ingavi, José Vallivian Segurola, quien ha luchado y se ha ganado el título de mariscal por la batalla de Ingavi del 18 de noviembre de 1841. Luego tenemos a Adolfo Vallivian Cole, quien era su hijo, y tenemos al general Hugo Vallivian Rojas, que descendía de ambos. Luego tenemos, este es un dato curioso, ¿no? Que el doctor Hernán Siles Reyes, el padre, como curiosidad, fue apodado el Conejo, y sus dos hijos, tanto Luis Adolfo Siles Salinas como Hernán Siles, van a ser hermanastros, ¿no? Hermanastros van a llegar a ser. Luego tenemos a un lazo también familiar de José Luis Tejada Sorzano, que fue el presidente que firmó la paz del Chaco, ¿no? Decíamos el 15 de junio de 1935, que va a ser tío de Lidia Gayler y del general Luis García Mesa, que los hacía primos entonces a Lidia Gayler y a García Mesa. Mucha curiosidad, algunos comentaban tal vez en clases de que Luis García Mesa era su primo y la acabó derrocando. Hasta el final de sus días, hasta que Lidia Gayler murió, nunca reconoció esta familiaridad y al contrario dijo que no existía tal cosa, ¿no? Otro que hayamos visto recientemente es que Germán Busch era el tío de Natush Busch. Aquí quisiera destacar una cosa interesante: bolivianos que fueron presidentes de otro país. Por ejemplo, Cornelio Saavedra es considerado el primer presidente de Argentina, y él era un potosino que había nacido en Bolivia. Andrés de Santa Cruz habíamos dicho que había sido presidente del Perú, ¿no? entre 1826 y 1827. Y luego teníamos a Andrés María Torrico, que había sido presidente del sur peruano en 1836, mientras duraba la Confederación. Muy bien, me he pasado algunos minutos, pero con esto hemos concluido presidentes. Se les va a mandar un examen